Ah, acá puedo estar estoy aislado, estoy en el hospital pero aislado, así que puedo estar sin el barbijo al menos este momento de la clase, además de estar vacunado. Bueno, buenos días alumnas y alumnos. Vamos a hablar ahora sobre, esta sería la segunda clase de psicosemiología, la primera la habíamos visto ya al comienzo de la cursada de Medicina A, cuando hablamos de funciones psíquicas, y hoy vamos a hablar de la semiología de la depresión. La semiología de la depresión es fundamental porque independientemente de la especialidad que ustedes desarrollen o hagan en su vida médica, van a verse expuestos al diagnóstico de este muy frecuente cuadro. Ahora sí, en un principio, si yo les preguntara qué es la depresión, la mayoría de la gente, de las personas, me diría, y bueno, es estar triste, angustiado, decaído, y eso en realidad es solo una parte del cuadro. Ustedes verán que la depresión en realidad es un cuadro mucho más complejo que solamente estar deprimido o triste, partiendo de la base que la tristeza o la angustia, no deprimido, triste o angustiado, porque la tristeza y la angustia son emociones normales que uno puede tener por la situación que fuere, pero que no afectan el normal funcionamiento de la vida. O sea, uno triste y angustiado sigue haciendo las cosas que tiene que hacer. La depresión, además que impide el correcto desarrollo de las actividades sociales, fundamentalmente académicas, laborales o personales, tiene otros síntomas sobreagregados. ¿Qué tan frecuente es la depresión? La depresión se piensa que, al menos de acuerdo a estadísticas norteamericanas, se cree que el 10% de la población padece de depresión. Si hablamos de nuestro país, estaríamos hablando de 4,5 millones de personas. De todos modos, veremos que hay distintos subtipos de depresión. Y lo importante de esto es que la mayor parte de las personas que padecen depresión consultan primero con el médico generalista, con el clínico, pero no consultan habitualmente con un especialista, con un psiquiatra. Por lo tanto, hoy en día la tendencia es que este cuadro sea diagnosticado y tratado, al menos aquellos que son leves y moderados, por el médico generalista. Y aquellas personas, aquellos médicos y médicas que trabajen en lugares donde no haya psiquiatras, probablemente hasta tengan que tratar los casos graves. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que disminuye 10 años la expectativa de vida de un individuo. Se la conoce hoy, que yo no lo dije en la clase anterior, se la conoce hoy como un factor de riesgo coronario, o sea, de patología coronaria cardíaca, tan importante como la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, por ejemplo. Y además está el riesgo temido de los cuadros graves, que es el riesgo de suicidio. Ustedes van a ver en la bibliografía que la mayoría de las veces a la depresión se la llama depresión mayor, trastorno depresivo mayor. Ese es un término que dio la Asociación Psiquiátrica Americana y que figura en nuestro manual de diagnóstico que se llama DSM-5, que es un manual donde están todos los síntomas psiquiátricos. Aparece o está con este nombre, con trastorno depresivo mayor. Sería como la depresión genérica o básica. Esta se divide en leve, moderada y grave. Leve es aquella que no afecta, no hay riesgo de vida y que puede tratarse con psicoterapia y que no afecta mayormente la calidad de vida, pero sí la afecta. La grave es aquella que tiene riesgo para sí, o sea que hay riesgo de suicidio, realmente un cuadro grave. Y la moderada es un cuadro que afecta el funcionamiento del individuo de manera importante, hay que tratarlo farmacológicamente, pero no tiene ideación suicida, o sea, no tiene riesgo para sí. La depresión mayor como tal tiene una cantidad de signos y síntomas que hay que saber detectar. Esta es la semiología de la depresión. Por un lado está la afectividad, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Que el paciente deprimido está triste todos los días. No es una cuestión de un día sí, un día no. La mayor parte del día, todos los días, ya veremos que de acuerdo al subtipo de depresión es el tipo de tristeza que tendrá. Pero es algo que tiene que estar presente. Pero no es lo único. No alcanza la tristeza para estar deprimido. Uno de los elementos fundamentales en la depresión es la anedonia.
La anedonia significa la incapacidad de sentir placer, de percibir placer. Este es uno de los elementos fundamentales de la depresión y si bien está en distintos grados, se piensa vinculado a alteración en circuitos de opioides y de serotonina. Y cuando esto es máximo, la anedonia, o sea, la persona no siente placer por nada, está íntimamente vinculado con el riesgo de depresión. De hecho, hay personas gravemente deprimidas que dicen que sienten como una anestesia emocional, una sensación de anestesia, que nosotros no tenemos un término específico para describir más que como anestesia emocional. Los anglosajones utilizan el término numbing, pero es una de las partes semiológicas importantes. Uno preguntarle al paciente, ¿usted se siente como anestesiado emocionalmente? Si el paciente dice que sí, cuidado porque está hablando de gravedad en el cuadro. Otra función psíquica, semiológica que se altera en la depresión es la voluntad. El paciente deprimido tiene la tendencia, aunque sea acotada, a hacer las cosas, pero siente que no puede hacerlas y en definitiva no las realiza o las realiza con muchísimo mayor esfuerzo. Desde el punto de vista semiológico, esto se llama hipobulia, o sea que habría la tendencia a realizar un acto acotada, limitada, y el acto no se hace, pero el paciente se queja de esta situación. Distinto es de la apatía, que ocurre en cuadros demenciales, sobre todo cuando hay daño del lóbulo prefrontal, donde la persona no hace las cosas porque directamente no le surge el impulso a realizarlas. O sea, hay como una indiferencia. Distinto es en la persona con depresión, que se queja y sufre por este estado y no las hace a las cuestiones o las hace de modo enlentecido o más complejo. Otra función psíquica que se altera es la atención y la concentración. ¿Qué es lo que ocurre acá? El paciente se queja de no concentrarse, ¿pero por qué? Porque su atención generalmente está dirigida a su malestar de manera permanente, está como centrado en su propio padecer, no prestando atención a otras cuestiones. Dice que no puede leer, que no puede concentrarse viendo una película o la televisión o lo que fuere. Es una queja frecuente, una queja cognitiva que tiene el paciente que padece un cuadro de depresión mayor. El pensamiento se altera, y ya vamos a ver en uno de los subtipos con qué intensidad se altera. Fundamentalmente en la depresión mayor, el paciente, el contenido del pensamiento se altera de modo tal que tiene culpa y reproches. ¿No? Se culpa de cosas que no hizo o que hizo y vive reprochándose con un modo muy, muy negativo y muy pesimista. Y el curso del pensamiento, que es la velocidad y el modo en que concatena las ideas, está enlentecido, se dice que está bradipsíquico. Esto se nota como que el paciente, o si uno no lo nota, el mismo paciente lo refiere, como que siente que sus ideas están más lentas. También, la depresión es un cuadro complejo que afecta al organismo de manera global. Hay funciones somáticas que están alteradas y que son muchas veces el motivo de consulta clínico, por el cual consultan al clínico y donde ustedes pueden pesquisar la presencia de un trastorno depresivo mayor. Una son las alteraciones del sueño. El sueño se altera siempre, dependiendo del subtipo de depresión. Ahora vamos a ver cómo se altera. El apetito puede incrementarse o disminuirse, pero ojo que esto es una trampa, que si uno tiende a ver todo como psiquiátrico puede cometer un error. No es infrecuente, supongamos, una persona que pierde 10 kilos en un mes, se siente real física, y les puedo asegurar que anímicamente muy mal, y uno puede hacer un diagnóstico erróneo de depresión y en realidad lo que tiene es una patología oncológica. No sería la primera vez que ocurre eso. Entonces, tener en cuenta que los síntomas somáticos pueden corresponder a una depresión, pero ojo que pueden corresponder también a una patología médica. Hay que estar atentos a eso. También es muy frecuente que en el trastorno depresivo mayor se altere la libido, generalmente en menos, pero veremos que hay una excepción en la que puede ocurrir incluso en más. Pero estas funciones somáticas pueden estar alteradas. Un punto fundamental que ustedes deben saber reconocer, primero es que la persona deprimida tiene mayor riesgo de suicidio que quien no lo está. Y como les decía en la clase anterior, la psiquiatría sabe muchas mentiras, pero pocas verdades. Una de las verdades que sabemos es que si preguntamos acerca de las ideas de suicidio a un paciente, no le estamos dando la idea ni aumentamos el riesgo de que el paciente se suicide, sino que es lo que estamos haciendo
es comprendiendo al paciente y generalmente disminuye el riesgo en estos casos. Las ideas de muerte son muy frecuentes en la depresión mayor, pero es distinto de ideación suicida. La idea de muerte es cuando el paciente dice que si fuese por él le gustaría estar muerto, no vivir más, dormir y no despertar nunca, o que para vivir así no tiene sentido, pero no tiene la tendencia ni el deseo de cometerse daño a sí mismo. Y eso debe ser preguntado, porque la idea de muerte no tiene riesgo suicida y las ideas de suicidio, como lo dice su palabra, es una redundancia, perdón con lo que voy a decir, sí lo tienen. Entonces, sepan diferenciar esto desde el punto de vista semiológico, porque les va a evitar muchos inconvenientes si están trabajando, supongamos, en un servicio de clínica o en un servicio de emergencias o en una guardia, les va a ayudar porque estos pacientes no va a haber guardia que no tengan un paciente de estos que evaluar. Bueno, la depresión mayor como tal a su vez tiene subtipos. Uno de ellos es el subtipo melancólico, esta palabra es casi prehistórica, es como un fósil médico, proviene de la teoría de los 4 humores de Hipócrates y significa bilis negra. Hipócrates decía que los pacientes fue el que primero hizo descripciones técnicas de depresión y que decía que esto se debía a un exceso de bilis negra y era lo que provocaba el cuadro depresivo. Hoy sabemos que no es así, es una obviedad. Sin embargo, no lo comentaba en la otra clase, hubo ya está desestimada, pero hubo una época una hipótesis biológica de la depresión que decían que se debía a la colecistoquinina, a la hormona que ustedes vieron en fisiología central, que tenía un efecto a nivel central. Por lo tanto, decían que Hipócrates no estaba tan equivocado cuando hablaba de que la bilis tendría algo que ver con la depresión. De todos modos, es una hipótesis que se dejó de lado y un poco tirada de los pelos la analogía. De todos modos, yendo a lo que a nosotros nos incumbe, el subtipo melancólico es el tipo de depresión más grave que existe, en el cual el paciente es muy poco reactivo, no importa el estímulo que uno le haga, el paciente no responde al estímulo positivo que uno quiere hacerle, persiste en su estado depresivo, la anedonia es completa, o sea, no tiene capacidad ninguna de sentir placer, pero tiene un ritmo circadiano que lo distingue de otros tipos de depresión. Fundamentalmente, el paciente con el subtipo melancólico dice que la tristeza es máxima en el despertar precoz en la madrugada y en la mañana. Se le hace casi imposible empezar el día y ocurre que a medida que progresa el día el paciente va mejorando, teniendo una mejoría muy importante cuando llega la noche. Y de hecho, en relación al sueño, yo les decía recién que en la depresión mayor, la depresión que es como la básica, la general, se altera el sueño, este tipo de pacientes no tiene dificultades en conciliar el sueño, pero sí tiene despertar precoz a la madrugada, que con muchísima angustia, que es un momento de mayor riesgo de ideación y de acto suicida. El paciente con el subtipo melancólico está muy enlentecido psicomotrizmente, o sea, piensa lento y se mueve lento y tiende a estar en la cama casi todo el día. Esto se llama clinofilia, clino de cama y filio de afinidad, o sea, es el término técnico al menos. El paciente dice tener una anestesia emocional completa, lo cual es terrible. Dicen, por ejemplo, no sentir afecto ni amor por los seres queridos, que las cosas no le repercuten, y toda la repercusión es como negativa y pesimista. Me olvidé de decirles una cosa desde el punto de vista semiológico, en relación a la depresión mayor, y quisiera no olvidarme de esto. Cuando uno habla de la afectividad de la depresión mayor, incluso del subtipo melancólico, uno no dice que la afectividad está en menos, está disminuida. No, la afectividad está incrementada, pero de manera displacentera. Entonces, desde el punto de vista semiológico, la tristeza en la persona depresiva se dice hipertimia displacentera. Recuérdenlo porque puedo llegar a preguntarlo, es muy probable. Bueno, volviendo al subtipo melancólico, la anestesia emocional es completa y tiene una alteración en el contenido del pensamiento que se llaman ideas deliroides, que el paciente es una idea errónea que uno, por más que las argumente lógicamente, el paciente no las corrige y que son secundarias al tremendo estado depresivo y emocional que tiene el paciente.
En general son tres estas ideas deliroides. Una es la de ruina. El paciente, independientemente del estado económico del paciente, la persona se siente en ruina económica, lo cual esto no es una cuestión menor porque puede llevar a personas que no lo tengan a cometer actos suicidas o empeorar mucho su estado de ánimo. He tenido oportunidad de verlo. Otra es la culpa. Por ejemplo, personas que hoy por hoy, ¿no?, que tienen una depresión melancólica, se sienten ellos los culpables y los responsables de la pandemia. Es terrible y lo sienten como un hecho irrefutable que son ellos. O sea, esto, fíjense, son ideas erróneas y no importa cómo uno argumente lógicamente, el paciente no cambia de idea. Y por último están las ideas deliroides hipocondríacas, en la cual el paciente está convencido o que tiene una enfermedad que no tiene, o que los órganos no funcionan adecuadamente, o pueden llegar al extremo de negar su propia existencia, decir que están muertos y que son un espectro. Esto se llama, dentro del trastorno depresivo mayor, subtipo melancólico, ideación deliroide o síndrome de Cotard, que es cuando se niega la propia existencia. Bueno, estos pacientes tienen... Doctor, perdón, particularmente... ¿te puedo hacer una consultita? No, las consultas las hacemos al final, por favor, por la página Por el grupo de Facebook. Listo, ningún problema. Muchas gracias. Bien, son subtipos que tienen realmente riesgo de suicidio. Después hay otro subtipo, que es el trastorno depresivo mayor, con depresión atípica. Sería otro subtipo, perdón, de depresión mayor. Estos pacientes se les dice atípico, en realidad es un cuadro relativamente frecuente, no responden a los fármacos que habitualmente responden y tienen tienen un exceso de reactividad y sensibilidad, al revés que el cuadro melancólico. A este paciente, si uno lo estimula, lo pone ante una situación que es agradable, puede responder favorablemente, como no, como veremos. Otra característica de atípico es que puede la depresión manifestarse en una persona ante una buena noticia o un evento positivo. Lo importante de estas personas es que son sumamente sensibles a lo que puedan decir de ellos cuando cursan el cuadro depresivo. Están como pendientes a los comentarios. Ahora, si uno lo trata adecuadamente y el paciente sale de este cuadro, dejan de tener esa sensibilidad. Otra característica del trastorno depresivo mayor con depresión atípica es el abatimiento físico. El paciente se siente abatido, muy cansado y sobre todo se queja de peso en las piernas y en los brazos. Y una cuestión, les diré, casi fundamental que hace a esta depresión atípica es la presencia de las funciones vitales alteradas, al contrario de lo que ocurre en la depresión mayor, incluso en la melancolía. Estos pacientes pueden tener hipersomnia, o sea, dormir todo el día, pueden tener hiperfagia, o sea, comer de más, y algunos casos aislados pueden tener incremento de la libido, que yo les había dicho es un elemento cardinal de la depresión. Bueno, en las depresiones atípicas, con todo, o sea, tiene que estar en todo este contexto, no alcanza solamente con uno de ellos. En todo el contexto dice que incremento de la libido. Es una cuestión rara, pero puede llegar a ocurrir y que hace a la tipicidad del cuadro. Otro tipo de depresión es el trastorno depresivo persistente. En este caso yo voy a hablar de tres cuadros distintos que son prácticamente lo mismo. Es terrible lo que les estoy diciendo, pero son las limitaciones de la clasificación nosológica o médico-psiquiátrica. Y el trastorno depresivo persistente puede caracterizarse por la presencia de distimia, o sea, son tres cuadros distintos, pero que en realidad tienen puntos en común. Ustedes lo van a encontrar como distimia, como personalidad depresiva y como depresión neurótica. ¿Qué tienen en común estos cuadros? Por ejemplo, primero que duran en el tiempo, que son prolongados. En el caso de la distimia, que ya se sacó de la clasificación psiquiátrica, requerían que durara al menos 2 años. Ustedes en la bibliografía todavía lo van a encontrar. La personalidad depresiva implica que es una forma de ser, y este es un diagnóstico actual, que está en el DSM-5. Y la depresión neurótica, que también dura mucho tiempo, es un término que utiliza el psicoanálisis para explicar este tipo de depresión, como la distimia o la personalidad depresiva, y que en realidad se refiere a que los síntomas depresivos
aparecen por un conflicto o un trauma inconsciente que no está resuelto. Es una terminología psicoanalítica. De todos modos, los tres tienden a durar mucho en el tiempo. En general tienen en común una muy baja tasa de suicidalidad, es muy raro que se suicide, tienen en común que no responden generalmente a la terapia antidepresiva como responde un cuadro melancólico o una depresión mayor. Y también desde el punto de vista somático son pacientes que, al revés de lo que ocurre con la melancolía, comienzan el día con energía y la van perdiendo a medida que llega la noche. Y a la noche, en vez de mejorar, empeoran y tienen dificultades para conciliar el sueño, o sea, para quedarse dormidos, al revés de lo que ocurría con la melancolía, que el paciente se despertaba en la madrugada. Como les decía, es un cuadro prolongado. Las funciones vitales, les decía, sobre todo el sueño, hay alteraciones en el sueño, en la conciliación del sueño, y arrancan con energía el día y se van quedando sin energía durante el día. En general se quejan mucho de fallas de memoria y concentración, hay mucha falla cognitiva, sin que esto configure un cuadro demencial, ni mucho menos. Y son personas que la característica fundamental desde lo clínico que tienen desesperanza y pesimismo. Esto estaría, les repito, es más prolongado y con mayor tendencia a la cronicidad y menor riesgo de suicidio. Gráficamente uno lo podría ejemplificar, perdón, tiene ciertas limitaciones, de este modo, ¿no? Arriba tenemos a la distimia, a la izquierda tenemos depresión neurótica y a la derecha personalidad depresiva. Observen que hay puntos en común, casi yo les diría que tendrían que estar más juntos. La distimia y la depresión neurótica tienen en común las características clínicas, la personalidad depresiva también, debería ponerlo como un punto entre los tres. La duración en el tiempo, ¿no? Hacen hincapié en la distimia al menos 2 años, y la personalidad depresiva es un modo de ser, por lo tanto que es parte de la vida del individuo. Y lo que las tres, además de estas cuestiones clínicas que les dije, tienen en común la baja suicidalidad, la baja tendencia al suicidio. Luego hay otro tipo de depresión que se llama depresión resistente al tratamiento. Esto que no incluye el cuadro anterior de distimia, personalidad depresiva o depresión neurótica, sino que se refiere a la depresión mayor, moderada, grave o melancólica. Acá la clasificación es porque no ha habido respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces es una clasificación como secundaria. Yo primero es un diagnóstico de depresión mayor y si no hubo respuesta a 2 antidepresivos consecutivos durante al menos 6 semanas cada uno, se dice que el paciente es resistente al tratamiento. Son cuadros muy complejos, muy difíciles de llevar adelante, de mucho riesgo, que pueden tener a veces cuando uno cambia la medicación una mejoría, pero la tendencia es hacia la recaída, tienen mayor tasa de recaída, mejoran un tiempito y luego recaen. O sea que tienen una respuesta temporal al tratamiento. Son cuadros realmente complejos. Luego está, este es un cuadro que se llama trastorno disfórico premenstrual, que ha sido incluido en la clasificación del DSM-5, o sea, en la última. Es un cuadro que se caracteriza por la presencia de síntomas afectivos, entre ellos síntomas compatibles con depresión, pero que duran únicamente en la fase lútea del ciclo menstrual, o sea, luego de la ovulación. Debería durar, al menos teóricamente, desde el día 14 hasta el primer día del ciclo. Si bien esto varía la intensidad de la sintomatología de una mujer a otra, generalmente la mayor intensidad es en los últimos días, sobre todo el día previo al ciclo menstrual. Se caracteriza por síntomas compatibles con la depresión, pero les repito, acotados a la fase lútea. Puede tener irritabilidad, sensación de intolerancia, cansancio físico y síntomas somáticos como alteración en el apetito, dolores musculares y dolores articulares, o dolores mamarios por mayor tensión mamaria, como sensación de hinchazón. Esto es un cuadro acotado y que, teniendo en cuenta que ocurre únicamente en la fase lútea, recuerden que en la perimenopausia puede haber fases lúteas prolongadas, y entonces en vez de durar un día, 3 días o 7 días, puede durar meses. Tengan en cuenta que para el diagnóstico de disforia premenstrual, los síntomas, no alcanza con la presencia de los síntomas, los síntomas deben alterar o la actividad social o la actividad laboral, la académica o la personal, los vínculos personales. Si no, no se puede hacer el diagnóstico, no es suficiente.
A diferencia de lo que les acabo de decir, que los cuadros depresivos, cuando uno da un antidepresivo, tienen latencia de acción de 4 a 6 semanas, en estos casos no se sabe bien el por qué, tienen efecto inmediato y pueden ser utilizados los antidepresivos solamente en la fase lútea, o sea, un tratamiento discontinuo para la fase lútea únicamente. Se cree que esta sintomatología estaría vinculada a una mayor sensibilidad del sistema nervioso central a un derivado de la progesterona que se llama alopregnenolona, en la cual habría una mayor sensibilidad en la fase lútea del sistema GABAérgico, lo que generaría como un estado de mayor ansiedad y mayor tendencia a la depresión. La alopregnenolona como tal ha sido ahora sintetizada con un nombre distinto comercial que se llama brexanolona y se utiliza para el tratamiento de la depresión puerperal, que es otro subtipo de depresión, que es el tipo de depresión que ocurre inmediatamente después del parto. Como verán, hay otros subtipos de depresión, por ejemplo, también que veremos cuando veamos enfermedad maníaco-depresiva o trastorno bipolar, existe también la depresión bipolar, pero eso lo veremos en más detalle en ese momento. Tengan en cuenta entonces que esto estaría vinculado a una cuestión más hormonal. Sin embargo, pueden haber escuchado que los anticonceptivos, por ejemplo, los que tienen etinil, estradiol y hidrospirenona, se utilizan para la disforia premenstrual, pero la realidad es que eso es una cuestión más de marketing. Son mucho más efectivos los antidepresivos dados de manera esporádica en cada fase lútea que los anticonceptivos. Bien, como les decía, la respuesta terapéutica puede ser muy buena e inmediata, y este trastorno disfórico premenstrual tiene también una característica que es que se sabe, esto en los cuadros realmente graves, se ha hecho una estadística, uno lo ve en la clínica y ha sido confirmado por la estadística, que hasta el 70% de las personas con trastorno disfórico premenstrual han padecido en su infancia particularmente algún tipo de trauma, particularmente de tipo sexual. La relación que hay en esto no se conoce de manera directa por qué sería este vínculo, pero se piensa entonces que esto formaría parte del trastorno por estrés postraumático, del espectro de estrés postraumático, que veremos en la clase de trastornos por ansiedad, que es la próxima clase. La sintomatología del trastorno disfórico premenstrual empieza a ser más evidente y más limitante a partir de la tercera década y se hace más intensa con la perimenopausia. Que tengan en cuenta que la perimenopausia puede durar desde meses hasta años. Bueno, ya vamos a ir finalizando teniendo en cuenta otro cuadro, que es la depresión secundaria. La depresión secundaria quiere decir que hay una situación, ya sea farmacológica o clínica, que genera de manera secundaria la depresión. Puede ser inducida por medicación o por drogas de abuso. Por ejemplo, el uso crónico de glucocorticoides, de corticosteroides, está vinculado con la generación de depresión y se piensa que es directamente un efecto farmacológico. El uso de interferón, bueno, ahora casi tengo entendido que no se usa, en hepatitis C, estaba altamente vinculado también con la aparición de un cuadro depresivo. En drogas de abuso puede verse, por ejemplo, el exceso de consumo de cannabis está vinculado a la aparición de depresión y, por ejemplo, la suspensión abrupta de drogas como la cocaína o la metanfetamina también están, por un cuadro de abstinencia, íntimamente vinculadas a la aparición de un cuadro depresivo, de hecho con riesgo suicida. Y también existen depresión inducida por enfermedades médicas. Hay que tener cuidado con esto y tener en cuenta que, por ejemplo, el hipotiroidismo tan frecuente, sobre todo el subclínico, puede estar vinculado a la aparición de depresión. Cuadros paraneoplásicos, como por ejemplo secundarios a tumores de cáncer de pulmón, si mal no recuerdo, creo que era el adenocarcinoma de pulmón, puede generar por liberación de sustancias un cuadro paraneoplásico de depresión. El carcinoma de cola de páncreas, que la primera sintomatología que da es depresión, incluso antes de que se detecte, lo mismo le decía como el paraneoplásico de pulmón, son síntomas que se detectan previos a la aparición del cuadro. Otro cuadro clínico íntimamente vinculado a la depresión es la enfermedad de Parkinson. Uno
cuando diagnostica por primera vez un cuadro de Parkinson, le pregunta si tiempo atrás tuvo depresión y se ve que probablemente el comienzo haya sido un cuadro depresivo antes que aparezca la sintomatología motriz. Se considera, por ejemplo, la depresión un síntoma no motor de la enfermedad de Parkinson. Bueno, esto es todo lo que quería comentarles por hoy. La clase siguiente veremos trastornos por ansiedad. Le pido disculpas a aquellos interesados en hacer una pregunta. Les dije que lo hicieran por Facebook. Como hoy tenemos el Zoom limitado a 40 minutos, tenía temor de no poder llegar a dar la clase de manera completa, por eso les decía de realizar las preguntas por Facebook, que son bienvenidas y que contestaré todas aquellas, no importa la cantidad que sean. Les agradezco mucho su presencia y bueno, espero la próxima semana poder hacerlo a través de Meet y que puedan entrar todos juntos a la sala. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. Chao, Gracias. Gracias.